Bueno, vamos a hablar un poquito de, de cómo, al menos para mí, fue implementar la cirugía de Wallan. Digamos, en práctica, esto, digamos, ya fue hace un tiempo. ¿Todo bien? ¿Verdad? Entonces, más allá de hablar de un caso específico o de una situación específica, les voy a comentar, insisto, cómo fue, digamos, mi proceso para hacerlo. Creo que en los países de nosotros, dentro de esas dificultades que experimentamos para hacer cirugía de mano, la realidad es que adaptar y adoptar esta práctica, la realidad es que es importante. Entonces, dentro de los que están aquí, cirujanos de mano, ¿cuántos? ¿Cirujanos, ortopedistas? Ok. De los que están, ¿cuántos conocen el concepto de Wallan? Todos. ¿Cuántos practican cirugía de Wallan? Ok. Bueno, estamos muy bien en eso. Bueno, como ustedes recordarán, el Wallan es la cirugía con anestesia local sin el uso de torniquete con epinefrina, ¿verdad? Creo que los que hemos leído de Wallan y hacemos Wallan conocemos bien a un personaje como el Dr. Lalonde de Canadá, ¿verdad? Que es uno de los grandes impulsores. Esta es una portada de su libro y su mano cuando él está demostrando, digamos, el efecto de colocar lidocaína con epinefrina en un lugar terminal que se nos prohibía cuando estábamos en nuestra época de formación como médicos generales, incluso como ortopedistas, siempre le decían a usted ni se le ocurra poner lidocaína con epinefrina en las orejas o en la nariz, ¿verdad? Entonces, creo que todos crecimos un poco con eso. Y eso derivó, digamos, del uso de este anestésico que era la procaína, que como ven ustedes marcado ahí en su precursor después de los años 50, que fue la novocaína. Vean ustedes que ahí dice libre de cocaína, porque todos aquellos accidentes que ocurrían con este tipo de anestésico se basaban en que contenían cocaína, y eso era lo que generaba los problemas de isquemia. Entonces, ¿cuándo me asignaron a dar esta charla por primera vez? Que fue el año pasado, en el Congreso de la Federación Internacional. Igual como se ha mencionado en otras charlas, ¿cómo se llama? La inteligencia artificial se ha vuelto una herramienta. Entonces yo dije, muchísimo, ¿cómo le entro a esto? Y entonces me metí en ChatGPT y le pregunté a ChatGPT cuáles eran las recomendaciones para la aplicación de Wallan. Entonces, aparecieron estas recomendaciones, estoy de acuerdo con estas que se van marcando en blanco, ¿verdad? Por supuesto es muy importante entender el fundamento de Wallan, la selección del paciente, dominar la técnica, manejar la ansiedad del paciente, monitorear y asegurarse siempre del confort del paciente, estoy de acuerdo con eso, y aparecen otros puntos que, bueno, es como parte de la práctica, no lo sentía que fuera tan fundamental, pero el punto era que lo que veía era cuáles eran mis tips y trucos para empezar con cirugía de Wallan. Entonces, como dije yo, le pregunté a Cristian Castro, ¿verdad? No a este Cristian Castro, sino a este Cristian Castro. Entonces, ¿cómo lo hice yo? ¿Okay? Entonces, lo primero es, si yo quería conocimiento y quería saber cómo funciona el método, pues lo primero era tener conocimiento. Entonces, empecé a buscar literatura, empecé a revisar, y si ustedes ven la progresión la progresión de las publicaciones a lo largo de los años, para el año pasado, al final del 2025, había más de 112 publicaciones relacionadas a la cirugía de Wallan. Entonces, en realidad estamos llenos de mucha literatura, de mucho recurso que podemos utilizar. La otra cosa es que esto choca, por ejemplo, con nuestro anestesiólogo, ¿verdad? Porque el anestesiólogo se siente que va a ser descartado. Entonces, en vez de pelearme con mi anestesiólogo, que es el doctor Montero, entonces le dije, a ver, Alejandro, tenemos que implementar esto. Y como a veces estoy dando consulta y tengo que bajar a operar, pues ya yo lo que ocupaba era de repente que alguien fuese diciendo el método antes de que yo bajara para operar. Entonces, empezamos a estudiar, hicimos reuniones, hicimos sesiones, fuimos viendo cómo hacerlo, y entonces, a través de la educación, pues yo ahora lo que hago es, tengo Wallan, le comunico a mi anestesiólogo, tenemos cirugía de Wallan, él llega antes y él es el que hace la técnica. Y yo actualmente trabajo en la parte privada, entonces
tienen que ver con los seguros, de manera tal que el seguro autoriza a un anestesiólogo, el anestesiólogo aplica el Guanan y listo. El otro truco es use la mezcla y la aguja correcta, ¿verdad? Que esto es muy importante. En Costa Rica nosotros no tenemos aguja del 27 y hacia arriba, pero tenemos aguja de insulina. Entonces, lo que hacemos es, primera pinchada con aguja de insulina y luego vamos con una aguja 25, ¿verdad? Tenemos una mezcla, como ven ustedes ahí, que es una en 400.000. Entonces, una mezcla que podemos usar de manera directa, pero también decía que si ustedes no tienen una mezcla, ustedes pueden preparar su propia mezcla y esto está bien definido y esta es la forma de hacerlo. Entonces, no es una limitante el hecho de no tener una mezcla preparada. ¿Okay? La otra cosa es la selección del paciente. Entonces, esta imagen ilustra muy bien. Si ustedes ven ahí, hay personas trabajadoras, enfermeras, médicos, personas que por su identificación podrían corresponder a diferentes grupos, incluso religiosos y demás. Bueno, la cuestión es que independientemente de eso, uno puede aplicar Guanan en todos esos pacientes. Hay que tener ciertos cuidados. Uno, si tenemos un paciente hiperansioso, ¿verdad? Es muy importante manejar esa parte. Las barreras del lenguaje, muy importante que en este tipo de técnica anestésica usted tiene que tener una comunicación muy fluida con el paciente, ¿verdad? Porque usted todo el tiempo tiene que estar llegando cómo está el paciente, etc. Entonces, no tiene que existir una barrera del lenguaje y habría que tener la precaución en la enfermedad vascular periférica. Y con respecto a uno, porque uno siempre piensa con respecto a los pacientes, tengo que pensar también con respecto a mí mismo, cuál es mi confianza con el método. Si estoy frente a un procedimiento prolongado, quizás no sea como la mejor cirugía para empezar, y cuál es el escenario y el procedimiento que voy a hacer. Entonces, si estoy en un lugar donde estoy llegando por primera vez, donde no sé cómo las cosas funcionan, si es un procedimiento con el que no estoy muy habituado, probablemente pues no sea el mejor procedimiento para empezar. Si por el contrario, pues cuando ya sé cuáles son las condiciones de mi entorno y cuál es el procedimiento que voy a hacer. Todo está acerca del confort del paciente. Tenemos que procurar que el paciente esté cómodo. Me gusta mucho esa foto de la portada porque el doctor es el doctor Lalonde, ¿verdad? Donde está viendo a la cara de su paciente y está conversando con él, porque eso le da mucha confianza al paciente, mucha seguridad al paciente. Digamos, hay lugares donde se utiliza realidad virtual, distractores para que el paciente disminuya la ansiedad, y al menos yo, dentro de mi entorno, lo que hago es esto. Le pregunto al paciente, ¿quiere Netflix? ¿Quiere Spotify? ¿Qué quiere? Traiga sus audífonos, lleve sus audífonos para que el paciente esté entretenido en la sala de operaciones y se distraiga y se olvide un poco de lo que estamos haciendo. Lo otro que para mí es fundamental es dominar la técnica de infiltración. Esto es fundamental. Y ahí en negrita les marco qué es lo más importante. El grosor de la aguja, esa primera pinchada define todo. ¿Okay? Entonces, la aguja correcta. Lo otro es despacito, como la canción, como Fonsi, despacito. ¿Okay? Después, perpendicular a la piel, y ya luego, conforme vamos infiltrando, ir progresando. Y todo el tiempo ir preguntando al paciente, ¿qué tal vamos? ¿Le duele? ¿Le molesta? ¿No le molesta? ¿Vamos bien? ¿Okay? Esto es muy importante. Bueno, ahí están todos los pasos para seguir la técnica de infiltración. Esto está en la literatura, son cosas que ustedes pueden encontrar. El otro truco o la otra recomendación sería, espere para empezar, sea paciente, ¿ok? Y ahora, nosotros mismos tenemos muchas distracciones. Nos gustan mucho las redes sociales, algunos, entonces vaya, haga podcast, lo que usted quiera, lea las redes sociales, converse, tómese un café, lea, pero espere, sea paciente, no empiece antes de esos 25 o 30 minutos de haber aplicado el anestésico para poder hacer esta cirugía. El 8 sería, progrese en complejidad, si es posible, ¿verdad? Yo empecé así, como un dedo gatillo, y ya después fuimos progresando a mano como esta que ustedes ven ahí, y luego, pues conforme usted vaya dando confianza, pues ya verá que se irá viendo, haciendo cosas cada vez más complejas, y cada vez su porcentaje de cirugía Guanan irá aumentando y progresando en el tiempo. Como ven ustedes ahí en ese mosaico, son procedimientos diferentes, transferencias, manejo de fracturas, tendones, nervios, incluso, bueno, ya recientemente hay publicaciones, incluso de hasta colgados libres con este tipo de técnica. Siempre hay que innovar en Guanan, ¿verdad?
Entonces, vean ustedes, por ejemplo, esta es una publicación del 2019 donde habla de realidad virtual y cómo los pacientes que utilizan esta herramienta disminuyen de manera importante su ansiedad y llevan mejor operarse bajo esta metodología. Compartan sus experiencias, siempre es importante, digamos, esto que hacemos, que estamos haciendo ahorita, conversar con los colegas, transmitir conocimiento, conversar con otras personas que lo hacen. Uno con esto va aprendiendo y por supuesto deberíamos de dar ese salto que dentro de lo que conversamos ahorita en esta mesa redonda, pues es importante que también en los países pequeños tratemos de publicar más. ¿Okay? Entonces, como mensaje final, prepárese usted y a su equipo de trabajo, sea consciente del lugar y de las condiciones donde planea realizar WALA, domine la técnica, y sus detalles. Si es posible, incremente la complejidad como se vuelve más experimentado y luego sea creativo y comparta sus experiencias y conocimientos. Este es un panel del año pasado en la Federación Internacional donde hay personajes conocidos por ustedes como Fidel, acá de Ecuador, pero gente alrededor del mundo, diferentes hospitales, diferentes países, diferentes culturas, pero un método que es aplicable a donde ustedes quieran. En Costa Rica ya nosotros hacemos WALA, y si en Costa Rica nosotros podemos hacerlo, WALA también es para Ecuador. Muchas gracias.